El arte gótico, expresión de una cultura urbana. Comentario de pintura. El matrimonio Arnolfini, de Jan van Eyck. Material y técnica utilizados. Se trata de un pequeño cuadro, no llega a 1 metro de altura, pintado al óleo sobre tabla de roble. Durante la Edad Media, la técnica más empleada fue la pintura al temple, pero Jan van Eyck y su hermano Hubert perfeccionaron la técnica del óleo, conocida desde la antigüedad, y obtuvieron con ella resultados sorprendentes, ya que ofrecía numerosas posibilidades. Proporcionaba colores más brillantes, permitía detenerse en los detalles por su secado más lento, se podía retocar o corregir, y proporcionaba ricos matices y cierta sensación de relieve mediante la aplicación de sucesivas capas o veladuras. Dibujo y color. Su dibujo es extraordinariamente preciso y define con minucioso detalle cada uno de los elementos que integran la composición, desde las figuras principales hasta los objetos más pequeños, individualizando cada uno de sus rasgos con meticulosidad propia de un miniaturista. Es ilustrativo en este sentido el tratamiento dado al pelo del perro o a los encajes del tocado de la mujer, por citar solo 2 de los muchos ejemplos que ofrece el cuadro. En cuanto a los colores, presentan una perfecta gradación tonal que crea una verosímil sensación de volumen y espacialidad. La gama cromática es muy rica y abarca todo el espectro. Representación de la luz. En el cuadro solo se representa como fuente de iluminación la ventana de la izquierda, que proporciona una luz más bien difusa, sin grandes contrastes con las zonas de sombras, salvo en el rostro y la mano derecha del personaje masculino. Los colores se aclaran u oscurecen según su posición respecto a ella. De este modo, como se señalaba anteriormente, se establece una gradación tonal, modelado, que dota de corporeidad a las figuras y contribuye a crear la sensación de un espacio real. Composición. Como era característico en las obras de Jan van Eyck, el esquema compositivo de este cuadro es muy equilibrado y responde a un eje de simetría vertical que parte de la lámpara, continúa en el espejo de la pared y termina en la figura del perro. A un lado y a otro se disponen las 2 figuras del cuadro, unidas a través de las manos. En cuanto al tipo de composición, es cerrada, ya que no se establece conexión entre lo representado en el cuadro y el mundo exterior al mismo. Unitaria, porque los personajes se relacionan entre sí mediante gestos y manos. Y superficial, pues las 2 figuras están situadas en un primer plano paralelo al de representación. Tratamiento de los motivos y en especial de la figura humana. El tratamiento de todos los motivos, tanto los principales, las 2 figuras, como los secundarios, perro y objetos de la habitación, es de un acentuado realismo que reproduce hasta los detalles más pequeños con absoluta minuciosidad. En este sentido es admirable la precisión del espejo convexo del fondo, en el que se refleja con precisión fotográfica toda la habitación, incluidos 2 personajes que se encontrarían fuera del espacio representado en el cuadro. Sorprende asimismo la extraordinaria capacidad de imitación de las diferentes calidades de los materiales, el metal de la lámpara, las maderas de muebles y suelo, las texturas de tejidos y vestimentas, etc., que consiguen transmitir sensaciones táctiles. En cuanto a las figuras humanas, presentan un perfecto modelado en sus rostros y manos, únicas partes visibles de sus cuerpos, pues las amplias indumentarias que las cubren no permiten apreciar sus proporciones. Los rostros parecen recibir un tratamiento igualmente realista, sin idealizaciones, con un fiel reflejo de sus rasgos individuales. Pero resultan algo inexpresivas, en especial la del hombre, en consonancia con la solemnidad requerida por la ceremonia que protagonizan. Tema y significado. El tema de este cuadro es un retrato de carácter privado, en el que una pareja de ricos burgueses contrae matrimonio en su propio hogar. Conviene tener en cuenta que hasta mediados del siglo XVI la ceremonia nupcial no requería la presencia de un sacerdote, sino tan solo un juramento recíproco entre los cónyuges ante testigos. Estos aparecen reflejados en el espejo del fondo y el cuadro equivale así a un documento notarial, ya que el propio pintor coloca por encima del espejo la inscripción
Johannes de Eyck, Fuit Eyck, 1434. Jan van Eyck estuvo aquí, 1434. Sin embargo, bajo la simplicidad de este tema, se ocultan numerosos interrogantes, empezando por la propia identidad de los personajes. La opinión más extendida los identifica con Giovanni Arnolfini, rico comerciante de origen italiano asentado en Brujas, y Giovanna Cenami, nacida en París, pero de una adinerada familia también de origen italiano. Se ha especulado asimismo sobre el aparente embarazo de la mujer, pero el matrimonio Arnolfini no tuvo descendencia, por lo que se ha sugerido que el cuadro tal vez no representa una ceremonia nupcial, sino una especie de conjuro o exorcismo contra su infertilidad. Pero lo más probable es que el abultamiento del vientre femenino sea solo una falsa impresión visual por la forma de recogerse el vestido. Dejando aparte estas y otras cuestiones de importancia relativa, interesa más desvelar el significado oculto de numerosos elementos supuestamente triviales, pues en la pintura flamenca y en especial en la obra de Jan van Eyck, lo sagrado se manifiesta en escenarios cotidianos y los objetos de la vida cotidiana aluden a cuestiones sagradas. Así, por citar solo algunos ejemplos, la única vela encendida del candelabro simbolizaría a Cristo, que todo lo ve y santifica el matrimonio. El perro, la fidelidad. Los rosarios de cristal y el espejo, la pureza. Una de las imágenes asociadas a la Virgen es la de espejo sin mancha. Las frutas, la fertilidad. Lo mismo ocurre con los gestos y actitudes. Las manos manifiestan juramento y unión matrimonial. Clasificación y contexto histórico-social. El matrimonio Arnolfini, actualmente en la National Gallery de Londres, es una obra maestra de la escuela pictórica flamenca del siglo XV, o de los primitivos flamencos, término poco afortunado con que se los ha denominado tradicionalmente en España, perteneciente a la fase final del gótico. Jan van Eyck, uno de los iniciadores y más altos representantes de dicha escuela, pintó el cuadro en 1434, según consta en la inscripción del mismo. En las prósperas ciudades flamencas, la burguesía se convirtió en una clientela habitual de los pintores, a los que encargaba retratos o trípticos religiosos destinados a sus oratorios y casas particulares, lo que explica su pequeño formato.